Bueno, muy buenas tardes. Y bueno, eh, este es mi trabajo final de ética. Es presentado por Wilmar Ángel, fecha 206-40. Bueno, como tema principal tenemos aquí unos conceptos básicos de ética. Entonces vamos a una definición corta de qué es ética. Tenemos que la primera pregunta de nuestro trabajo es ¿qué es la ética? La ética, como dice ahí, es un carácter moral que adquiere una persona como resultado de la ejecución de actos que se convierten en buenos hábitos y da como resultado una idoneidad del pensamiento de cada ser humano apuntando a la racionalidad y forma de ser. ¿A qué llevamos con esta definición? O es mi opinión personal. Bueno, aparte de que la ética es una rama de la filosofía que está dedicada a las cuestiones morales y que la palabra ética proviene del latín éticos y a su vez procede del griego antiguo éticos, derivado de etos, que significa carácter o perteneciente al carácter. Entonces, referido al ámbito de alguna profesión, es aparecen unos códigos de ética donde se regula la actividad profesional. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros a medida que vamos desenvolviéndonos en nuestra actividad que escogimos, sea actividad profesional, o sea, la actividad que nosotros descubrimos en los cuales somos buenos. Entonces, ¿qué quiere decir este concepto? Este concepto quiere decir que a medida de que nosotros tenemos muy buenos hábitos en nuestra profesión, tenemos como resultado una idoneidad, que es idoneidad, o sea, sería como eh, la persona que sería más técnica en su profesión. Entonces, la ética convierte al ser humano en una persona con buenos hábitos, una persona que actúa de buena manera sin tener leyes al lado que, que, que lo obliguen a cumplir esas normas. Un ejemplo pues sería un médico se especializó en su profesión y pues es una persona idónea y es una persona ética. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida de que el médico va experimentando o va cogiendo experiencia, va adquiriendo desde un principio una ética moral. Una ética moral de un médico es ser profesional en cuanto a sus actividades que en su naturaleza se desenvuelven y es, por ejemplo, no divulgar de pronto la historia clínica de sus pacientes. Eso sería algo ético, eso sería algo ético porque es una responsabilidad del médico no divulgar ese, esas historias clínicas. Entonces, pues a las personas no les interesa, no les debe importar las condiciones de otra persona. Por eso el médico adquiere eh, un modo ético donde es confidencial esa información. Si llevamos esto a todas las profesiones hay algo ético y es de pronto un objetivo primordial eh, tener buenos hábitos para así poder brindarle a la sociedad una estabilidad en cuanto a las actividades a desarrollar de los profesionales. Sí, no estamos hablando de solo parte médica, sino pues estamos hablando de pronto pues de la conducción, estamos hablando de una persona que, un ejemplo, que un fabricante que crea cinturones de seguridad para los vehículos, puede ser un fabricante de materiales quirúrgicos, bueno, en fin de profesiones. Entonces vemos que la ética es una responsabilidad y es un control de los malos actos que puedan cometer las personas. Eh, tenemos acá qué es la moral.
Entonces dice que es el conjunto de valores, ideas y normas que rigen el comportamiento del hombre en la sociedad. Se justifica como algo absoluto. Ligada a la ética, podemos mencionar que serían actos conscientes y voluntarios con una trascendencia de bien. Entonces, la ética es diferente de la moral porque la moral se basa en la obediencia a las normas, eh, las costumbres y los mandamientos culturales. Eh, eh, la ética, la ética no se limita a la moral, ¿sí? La ética generalmente se entiende como la costumbre o el hábito. Entonces ahí vemos la diferencia entre la moral y la ética, sino que la ética busca es un fundamento teórico para encontrar la forma de vivir, la búsqueda del mejor estilo de vida. Y pues la moral, como dice ahí que es algo absoluto, es el resultado o la opinión de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, podemos ver que estas dos se relacionan bastante, pero pues hay unas características que la diferencian un poco, ¿sí? La ética a veces se puede confundir con la ley, pero pues no es raro que se haya basado en principios éticos, sino que a diferencia de la ley, la persona puede ser obligada, ¿sí? Podemos ver que la ética no es una obligación, sino la ética se lleva a la conciencia por parte de cada persona o por parte de cada individuo que desarrolla una actividad en pro de la sociedad. Entonces, vemos que la ética no es una ley, pero pues dentro de los seres humanos o individuos podemos ver que para nosotros sí sería una ley, pero sería una ley con conciencia, ¿sí? No es una ley judicial que le diga a usted debe ser ético, sino simplemente es una ley que a conciencia la hacemos, ¿sí? Porque si nosotros nos especializamos en alguna profesión para la comunidad, debe ser en buena manera. Y la moral, pues, como repetía, es algo absoluto que es simplemente es saber que nos ayuda a reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Entonces ahí podemos ver qué es la moral. Entonces vemos que aquí dice que para actuar correctamente, qué elementos deben estar presentes. Entonces, como opinión personal, entonces yo puse normas de convivencia, valores y tolerancia. Las normas de convivencia, pues ahí podemos decir que todos los seres humanos estamos ligados a ser sociables y diariamente debemos interactuar con los demás, creamos normas de convivencia, ¿sí? Porque lamentablemente el ser humano no es una máquina perfecta y entonces pues el ser humano crea un poco de conflictos entre nosotros mismos. Podemos ver que los valores, los comportamientos de los seres humanos deben poseer valores, ya que la interacción con los demás atrae conflictos al exponer pensamientos diferentes entre sí y en su ámbito social. O sea, podemos ver que cada individuo piensa diferente y opina diferente, apunta hacia diferentes puntos de vista, entonces pues cada individuo debe tener unos valores para poder aceptar las opiniones de los demás. Se debe tener tolerancia cuando hablamos de moral, ya que se hace referencia al respeto por las costumbres sociales que cada individuo acoge dependiendo de su cultura y valores destacados en su familia. Aquí pues vemos que un valor sería la tolerancia, sería aceptar a la otra persona o al otro individuo de dónde viene, cómo lo crearon o cómo adquirió unas costumbres diferentes a las de nosotros. Nosotros no podemos estar juzgando a los demás de cómo piensa, de cómo come, de cómo hace sus protocolos en casa, de cómo actúan. Es algo moral que viene desde su familia, de sus precedentes, de sus antecedentes. Entonces nosotros debemos adquirir una cierta tolerancia para poder admitir esos pensamientos y llevarlos en pro en una buena convivencia. Entonces, para mí estos serían los elementos que deberían estar presentes en cuanto a en actuar correctamente. Aquí vemos un mapa conceptual que dice característica general de la ética, pues yo puse como principal tema ética. Dice que es parte de la filosofía que analiza lo correcto, lo incorrecto en la conducta humana.
podemos ver, recordamos que la ética no es una ley, la ética es algo de conciencia de cada individuo. Entonces ahí puse que la conciencia, voluntad y también precisión de valores. Eh, en la conciencia de voluntad podemos ver que lo correcto ante los demás y se persigue siempre el bien. Esas serían unas características de la conciencia de la voluntad. Y en la precisión de valores tenemos un conjunto de normas. ¿Sí? Tenemos normas de convivencia, podemos cómo vivir dentro de una sociedad, cómo podemos eh, desarrollar valores que no nos lleven a conflictos dentro de esta sociedad, porque esta sociedad si lleva a conflictos no sería una sociedad en pro del desarrollo, sino que sería una sociedad en la cual todo individuo sería enemigo de otro individuo. Ese sería pues mi mapa conceptual. Tenemos aquí otro punto que se llama lo positivo, negativo e interesante de la formación ética. Lo positivo que yo adquirí en esta formación fue la influencia de la ética, que es un aspecto fundamental, ya que nos resalta un manual de comportamiento en cuanto a la práctica y reflexión de siempre consolidar buenos hábitos de vida. Lo que me llevo positivo de esto es que la ética es algo primordial en nuestras vidas y en nuestras actividades a desarrollar. Lo negativo de pronto sería que la ética crea divisiones entre los grupos de diferentes opiniones y crear diferentes actitudes ante las mismas profesiones de cada individuo. Entonces vemos que eh, la ética trae un poco de diferencias, ¿sí? Aunque la ética se debe constituir en cada profesión, en cualquier profesión, pues hay choques dentro de los individuos cuando son de diferentes profesiones o sean de las mismas profesiones mejor y opinan diferente, ¿sí? Digamos, en el ejemplo de los médicos, pues un médico se encuentra con otro médico, pero pues él piensa diferente en cuanto a las historias clínicas como al otro. Entonces sería un ejemplo de conflicto. Lo interesante que sería era que las divisiones éticas entre la comunidad retrasan el ámbito de la aplicación del gobierno en algunas decisiones. O sea, sería interesante de pronto ver que a veces el gobierno decide por el pueblo sin tener su consentimiento. Entonces, desarrolla decisiones que realmente no van al ámbito social. De pronto ellos deciden de forma independiente, entonces la sociedad se siente agobiada y se siente retrasada. Entonces, eh, vemos que en este punto vemos que la ética retrasa porque aprendemos a tomar decisiones y aprendemos a ser más profesionales en cuanto a nuestras actividades que desarrollan un servicio para la comunidad y retrasa el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno toma decisiones, pero nosotros como ya creamos unos principios de ética, entonces sería un debate entre el gobierno y el pueblo. Vemos aquí que el que sé, que quiero saber y que aprendí en la formación de ética, pues que sé que la ética se puede aplicar en cualquier campo profesional, creando buenos hábitos de ejecución, teniendo un prejuicio propio de hacer el bien. Y que quiero saber cómo solucionar por medio de la ética conflictos de diferencias conceptuales sobre un tema determinado. Y que aprendí, pues que la ética y la moral llevan una correlación en cuanto a crear valores de buenos comportamientos humanos y que la moral nos define conceptos en absoluto como lo bueno y lo malo. Entonces vemos aquí la siguiente diapositiva, dice segundo, soy ético. Entonces vemos que utilidades de ética. Entonces yo puse ahí que establece parámetros de conducta, de pronto cómo debo actuar ante la sociedad, incluye los valores y principios morales dentro de los ámbitos profesionales, sociales y personales. O sea que la ética y la moral la debo aplicar no solo en mis actividades como profesional, sino también en mis actividades sociales y en mis actividades personales, porque muchas veces vemos, o más de uno nos ha pasado que vemos compañeros o personas que de pronto están en la misma profesión y vemos pues ciertas actitudes que dentro de lo profesional cumplen la ética y la moral, pero pues en lo personal no lo hacen, que tienen conflictos personales, conflictos que van en contra de la ética y también vemos que tienen muchos conflictos sociales.
Entonces vemos que hay personas que tienen problemas en la casa, problemas en la familia. Entonces en el trabajo son muy buenos, pero en la familia pues, no son muy buenos. Entonces hay unas falencias. Establece códigos de ética en diversos ambientes que permitan ofrecer ayuda en caso de algún dilema moral. Entonces ahí podemos ver, determinar unos parámetros y qué sería lo mejor para, para permitir un dilema, de pronto una conversación, de pronto un debate en cuanto a ambientes profesionales. La ética siempre va a estar presente. Y tenemos una ayuda a establecer relaciones responsables. Entonces podemos ver que llevamos a solucionar conflictos de manera equitativa. Bueno, ¿cómo surgen los códigos de ética? Entonces vemos que los códigos de ética surgen principios desde los cuales se rigen los códigos de ética respecto a la dignidad de las personas, en la competencia, compromiso profesional y científico, en la integridad de cada persona, la responsabilidad social, el secreto profesional y el consentimiento informado. Entonces, vemos acá que son aspectos o temas principales de cómo se surgen los códigos de ética. Códigos de ética sería más o menos como una estructura inicial de cómo debemos actuar de buena manera, sea en la casa, sea en la familia, con los amigos, o sea en lo profesional. Eso sería más o menos como una estructura inicial. Bueno, aquí tenemos una historia del SENA. Tenemos otro punto importante. Bueno, de pronto no soy más puntual en esto, pero vemos que el SENA nace el 21 de junio del 57 y pues ahí vemos todas las características que ha desarrollado el SENA durante los tiempos. Eh, Vemos que se crearon las primeras regionales en 1960, contaba con 30 centros de formación, que eran 50, eh, apertura a la capacitación a la gente campesina, a los apertura a los industriales. Entonces sería como lo primordial. Bueno, aquí dice para adquirir seguridad. Recuerda que la seguridad es tu confianza. Eh, bueno, tenemos que, como dice el dicho, seguro mató confianza. Muchas veces nosotros nos confiamos en cuanto a aspectos profesionales, aspectos que nos conllevan en nuestra vida cotidiana y resulta que la confianza muchas veces es, se destruye porque no tomamos de seguridad, o sea, no estamos seguros de lo que vayamos a hacer, de pronto no estamos de ciertas cosas que nos pasan en la vida y simplemente confiamos. Simplemente hay que asegurarnos de tomar buenas decisiones, de estar seguros de los procedimientos que vaya a hacer en cuanto a profesional y no confiarnos, porque el confiar o el presumir de que, no, es que yo pensé, es que yo asumí que eso era así, que eso se hacía así, no, hay que primero como explorar los campos, la actividad que usted va a desarrollar y asegurarse de lo que vaya a hacer. Una vez construida la seguridad, surge para que tú elijas. Entonces, hay veces que ser seguro nos da opción, nos da una toma de buenas decisiones y ahí es donde podemos analizar en lo cual podemos ser buenos en la vida. O sea, yo estoy seguro de que quiero hacer esto, estoy seguro de que quiero estudiar eso y tengo mi proyección. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué sigue en tu vida? Y para qué siempre es bueno que recuerdes quién eres y con qué cuentas y qué te falta. Por lo tanto, realizar los siguientes esquemas. Entonces, vemos acá qué es el código de ética. Entonces, bueno, el código de ética vemos que son como ya lo decía, como unas estructuras que
se basan o que forman la base de la ética. Tenemos que, yo puse acá la ética manual del comportamiento, puse diferencia de opiniones entre comunidades, lo que le hablábamos de se retrasa el campo de acción del gobierno y malas decisiones. La ética se puede aplicar en cualquier campo profesional y la ética soluciona conflictos. La ética y la moral se relacionan. Entonces vemos acá que son como unos aspectos importantes en cuanto al código de la ética. Vemos acá que el código de ética del SENA desarrolla su misión institucional con dedicación, transparencia, integridad, valores rectores de nuestra entidad que estarán siempre por encima de cualquier tipo de práctica que pueda considerarse fuera del marco de la ley y que de alguna manera puede ser catalogada como acto de corrupción, tanto al interior como en su relacionamiento con las demás entidades y organizaciones del sector público-privado. Bueno, pues aquí vemos que el SENA apunta a la transparencia, apunta a la integridad de la institución, apunta a que el SENA es algo, apunta a lo ético, o sea, apunta a crear o a formar personas desde un principio de conciencia sana, desde un principio de buenos hábitos. Entonces, desde la institución no permite de pronto malos comportamientos que afecten de pronto el nombre de la institución. Bueno, aquí vemos un análisis sobre lo que dice los resultados aquí relacionados con la competencia ética. Entonces, bueno, yo quería aquí unas fortalezas y pues bueno, todos tenemos unas debilidades. Entonces, mi fortaleza sería soy paciente con las personas y respetuosa, siempre respeto la opinión de los demás. Debate, trato siempre de ayudar al prójimo, soy comprensivo con las personas que tienen fuertes, valoro una amistad. Y me debilidad, cambio de parecer en equipo. Esas serían pues mis debilidades. Hay unos valores sociales que yo considero que aportan más a una construcción social, que es el respeto, que es el respetar a nuestra familia, amigos y demás personas, así como las diferentes culturas. Y esto permite una armonía entre ellos, entre los individuos. La empatía, pues que trata de ponerme como en los zapatos del otro y pues que no me gustaría o sea, así como trato a los demás, me gustaría que me trataran. Sería la empatía. O sea, como ser recíproco en las condiciones de que pueda sufrir otra persona. La responsabilidad, pues bueno, aquí podemos imaginar que es responsable de sus malos actos, entonces esto sería un caos. Personas que de pronto hacen malos actos y no asumen su responsabilidad, estaría lleno de maldad y de ilegalidad. La solidaridad que realizan aquellos que lo necesitan con la generosidad. Podemos ver las personas que van en pro de ayuda a los demás tienen unos recursos, entonces la solidaridad es importante. Y también tenemos el perdón, que pues, es algo muy complicado, pero que no debería faltar, que pues, la verdad, una sociedad con sed de venganza no debería. ¿Qué falta para desarrollar para ser una sociedad basada en la ética? Pues relacionar las actitudes y actitudes. Entonces dice que las actitudes serían de pronto el liderazgo, estar motivado, comportamiento ante un hecho, disposición de hacer las cosas, sentimientos y valores. Serían todos los aspectos para que una sociedad tenga su desarrollo pleno. Y en actitudes, pues saber hacer, adquirir conocimientos, talentos que pueden ser y conocer. Vemos que estos dos aspectos en definición son muy diferentes, pero todo es positivo, todo es positivo dentro de. Bueno, la ética permite un mundo sostenible, entonces, pues una misión en cuanto a este aspecto es
Que la ética sostenible se refiere a que debe haber un cambio hacia una nueva visión del ser humano. Y ello implica crear planes estratégicos a adquirir nuevos conocimientos que orienten de manera eficaz la vida humana en aspectos económicos como sociales, ya que si sin alguno de estos se crean conflictos y que la equidad y la igualdad social sean pilares de arranque hacia una sociedad donde los conflictos por diferencias y malos actos sean regulados por normas de comportamiento que permitan castigar actos que vayan en contra de la libertad y la vida. Yo creo que es muy claro esto en cuanto a la misión. Vemos que dos palabras que comprenden la libertad. Vemos que pues, la libertad nos referimos a que toda persona debe ser libre de sus decisiones, pero pues, en pro de buenos actos y pues a la vida, porque nosotros no debemos juzgar, violar la vida, como la constitución política de nuestro país. Bueno, una visión decía que o sea, una imagen vale más que mil palabras. Y esto sería como un ejemplo de la sociedad de hoy en día. Vemos que la tecnología, más que todo, el celular, nos está administrando. O sea, vemos que caemos en el vicio de los celulares, de las redes sociales, de, de que el celular es primordial para nuestra vida. Sí, tecnológicamente nos ha solucionado bastante la vida, pero hemos abusado y ya hemos cambiado costumbres y costumbres sociales, hemos cambiado muchas cosas por el celular. Es un vicio estar revisando es un vicio de YouTube, entonces vemos que nuestra vida por este aparato electrónico y que pues en cierta parte nos facilita la vida, pero nos ha dejado perder muchas costumbres sociales. ¿Cómo influye la ética en mi carrera? Bueno, pues yo hice aquí un mapa conceptual y pues una pequeña definición. Dice que la ética influye en mi vida de manera primordial, ya que está presente en todos mis actos, como lo es en mi persona primero que todo, después en mi profesión, mi familia y la sociedad, porque debo primero adquirir buenos principios de ética para poder brindarles a los demás buenos hábitos. Entonces, vemos que aquí la ética, primero mi persona, después mi profesión, después mi vida personal, después la familia y después la sociedad. Todo esto está relacionado porque igual si yo pongo de primeras personas de las sociedad, pues estaría colaborando, pues, estaría creando o prácticamente pues le estaría mostrando a los demás que existen buenos hábitos. Entonces, eso sería como el mapa conceptual de cómo pondría yo, cómo influye la ética en mi vida personal. Aquí vemos unas clases de emociones que son facilitadoras y desalentadoras. Facilitadoras quieren decir es positivas y desalentadoras negativas. En mi vida pues puse el optimismo, el buen humor, crecer en crisis, entornos agradables y diferentes formas de ver la vida. Y el desalentador es criticar de forma inadecuada, pasar por encima de los demás, negar tu ayuda cuando estás en condiciones de brindarla y ser negativo. Entonces, yo creo que aquí nos damos cuenta de qué es lo positivo y qué es lo negativo. Y esto aportaría mucho a la sociedad y aportaría mucho a las costumbres de las demás personas. Consecuencias de actuar de manera ética en tu vida. Bueno, mi definición es que las consecuencias serían que yo como persona sería admirada por mi profesionalismo en mi trabajo, en mi vida y con los demás sería una persona con mucha felicidad. Saber que es gratificante actuar de una manera con las situaciones que se presentan a lo largo de mi vida y es una tranquilidad saber que con mis actitudes puedo ayudar al mundo, a la sociedad en aspectos tan básicos de la vida cotidiana. Bueno, pues yo creo que pues el concepto es muy claro. Yo creo que las consecuencias serían de pronto una tranquilidad consigo mismo de que pues estamos haciendo las cosas bien, de que estamos actuando de buena manera. Entonces, es gratificante saber que uno es funcional ante la sociedad y ayuda a que la sociedad sea de una manera más afectiva y que de pronto sea un poco más positiva.
Bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias y pues gracias al espacio y la política que ha adquirido acá en escena. Muchas gracias.